mañana, 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Cambiando el Aire. Estamos en la televisión pública nacional brindando un servicio público en un tema trascendente, sustantivo como el de hoy. No es un día para que nos feliciten. Agradecemos y entendemos la intención, pero no es un día para decirnos feliz día. Es un día de lucha, de reivindicación, donde las mujeres, lo que pretendemos, en este caso las comunicadoras que hoy estamos al aire, adhiriendo al paro, pero aquí al aire, es llevar el mensaje de esta mayoría de la población uruguaya. Vamos a recibir en este nuevo enfoque, porque venimos todo el programa tratando el tema femenino aquí en Cambiando el Aire, en este nuevo enfoque vamos a recibir a una mujer que prácticamente no necesita presentación. ¿Por qué? Porque fue, digamos, una mujer reconocida desde el vamos como una luchadora por los derechos de las mujeres. Estoy hablando de Liliana Brasisca, que es directora de MISU y a quien siempre es un gusto recibir. Un gusto estar con ustedes. Bueno, hoy a todo el mundo, no sé nunca, ¿viste? Porque te sale el feliz día, y pero... te sale el feliz día, porque bueno. Y yo creo que también hay que darle el contenido. Es feliz, entre otras cosas, porque estamos organizadas y en lucha, pero también es un día de reivindicación, de conciencia y de denuncia, porque realmente, como dice hoy una cantidad de mujeres a lo largo y ancho del mundo, el feminismo, el machismo y el patriarcado violenta y mata, ¿no? Y en ese sentido me parece que hoy hemos logrado algo impresionante y es repolitizar el 8 de marzo, que ha pasado hasta por ser un día comercial, ¿no? Recién nos decía nos decía fuera del aire, salvo que venga una teocracia, este movimiento es irreversible. Sí. ¿Cuál es la situación de las mujeres hoy en Uruguay desde la perspectiva de MISU, que además es una organización que viene trabajando con datos, con investigación, con resultados? Y en un campo muy concreto que es el de la educación, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, hoy por hoy hemos tenido que ir como también especializándonos, porque cada paso que das abre una nueva complejidad. Particularmente Uruguay hoy se reconoce en la región como uno de los países que más ha avanzado en cambio de normativas, en definición de política pública e implementación de servicios. Y esto me parece que es bueno reconocerlo, es bueno apropiarse de estos avances porque siempre se puede retroceder, ¿no? Pero por otro lado también es saber que sube el piso. Y cuando vos lograste ciertos avances, uno de los riesgos que hay, que por suerte Uruguay no está pasando, es todo el mundo baja los brazos porque se supone que ya llegaste. Claro. Y ni las leyes son mágicas, ni las marchas son mágicas, ¿no? Sino que en realidad empezaste una nueva cosa que es mucho más exigente, porque ya no es ese machismo bruto y obvio, ¿no? De someter a las mujeres y no dejarlas ni siquiera manejar o estudiar o educarse. Pero sí es cierto que es mucho más difícil llegar a la sutileza y cómo rápidamente se descentra de qué se trata, ¿no? Y pues quedamos en la superficialidad de discusiones a veces muy banales, ¿no? Bien, pero en ese sentido, como tú decías, ya no es esa lucha que tiene que ver con esa cosa de brutalidad, sino que estamos yendo por derechos, reconocimientos y leyes más exactas. Y en ese sentido MISU tiene, en particular, más allá de todas las consignas que hay en este 8 de marzo, tiene determinada plataforma con determinados temas. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que tiene que ver con la educación sexual, por ejemplo, sí, que ahora, recién lo comentábamos también fuera de aire, Gaby, ¿verdad? Que, por ejemplo, noticia de hace poquísimos días, que en el recorte de presupuesto va a quedar, por ejemplo, un solo educador sexual por centro educativo, por tirar una nomás. Sí. En aquellos centros donde hay. En aquellos centros donde hay, ¿no? El otro ayer FENAPES, anteayer FENAPES mostraba que hay 161 centros todavía en el país que no tienen nombrado el referente. Un referente de 10 horas semanales para todo el centro educativo, lo cual es absolutamente insuficiente, por no decir absurdo, pensar que se hace educación sexual con esa carga horaria y con esas condiciones. A ver, yo lo que me parece que es importante reafirmar es, porque muchas veces los términos también se banalizan. Este es un día también que da cuenta de la lucha por la emancipación y liberación de las mujeres, porque no hay pueblos libres ni estados soberanos si sus mujeres están siendo sometidas y viviendo en desigualdad de condiciones. MISU trabaja en uno de los campos con una cantidad de colectivos que para mí es de los más controversiales, que tiene que ver con el cuerpo, la sexualidad y las decisiones reproductivas. ¿Por qué? Porque es donde ahí tenemos los núcleos duros, ¿no? Y por lo tanto, porque es mucho
porque hay demandas que van hacia el Estado, hay demandas que van hacia la sociedad, pero también hay demandas que van hacia cada persona. Es imposible cambiar lo que está pasando si cada persona no cambia en la conciencia de su conducta. Y ahí tenemos situaciones muy graves. Por ejemplo, desde el tema del piropo, el acoso sexual callejero, el cómo enfrentarte a esto, yo entiendo muchísimo el enojo de las generaciones más jóvenes, de mujeres y varones sensibilizados con esta causa, porque están hartas. Están hartas de salir a la calle y no poder ser libre de vestirte como quieras, de andar a la hora que quieras, de poder no manejarte y tener que estar todo el tiempo sintiendo que el otro se siente con el derecho de decirte cómo sos, qué quiere hacer contigo, ¿no? Y el pararte frente a esto necesita de reforzarte como sujeto de derechos. Y en eso la educación es sustantiva. La educación para las mujeres es el medio de movilidad social. Es el medio de autonomía económica. Cuanto más educación sexual, más educación en general, más oportunidades de mejores empleos, otros proyectos de vida. Y la educación en sexualidad plantada en que son tus derechos hace que vos puedas plantarte distinto, negociar distinto. En el campo de la sexualidad tenemos que negociar. La protección, si las mujeres no están empoderadas, es muy difícil de negociar porque tenemos varones, 30% de varones que están dispuestos a no usar condón en la primera relación con alguien que no conocen. 1 de cada 3. Eso da cuenta que no tiene conciencia de su protección, pero además que tiene muy poco cuidado de las personas con las que se relaciona, ¿no? Entonces, esto es un núcleo duro. Lo que parece medio de perogrullo, sí. Alguien que no valora su vida y toma las medidas preventivas para mantenerla saludable, ¿por qué valoraría la vida de otro? Sí, y por otro lado yo en estos días discutíamos mucho, ¿no? Porque este sector que dice la educación sexual la determinan los padres. Lamento tener que dar la mala noticia que la discriminación a personas con orientaciones sexuales y identidades de género diversas se da primero al interior de sus familias. ¿Quién protege a un niño, niña, adolescente si está en un entorno familiar que realmente los maltrata, los abusa, los violenta por su orientación o identidad de género, entre otras cosas, ¿no? Antes era el embarazo en adolescentes. Esa concepción de que el niño o la niña pertenece a su familia es muy complicada. No, la familia tiene todo el derecho a dar sus valores, pero el sistema educativo tiene la obligación de darle las herramientas para que ese niño, niña y adolescente sea un sujeto real de derechos y pueda interactuar en el mundo con su conciencia. Entonces, hay a veces debates que parece que volvemos para atrás cuando hemos dado pasos, ¿no? Uruguay tiene la obligación de dar educación sexual, pero lo tiene hasta determinado por ley y por los acuerdos y tratados internacionales. Pero tenemos 161 centros que no van a tener educador sexual o que no lo tienen por lo menos hasta y además el momento. No tenemos los centros de adolescentes en el sistema de salud funcional. Claro. Bueno, y ya que hablaste de salud y de adolescencia, vayamos a un punto que también es neurálgico. Una vez aprobada la ley de salud sexual y reproductiva que incluye la despenalización del aborto y que especifica cómo el sistema debe funcionar, también establece la objeción de conciencia. Y tenemos algunos datos que realmente son alarmantes en torno a esto, Lilian. ¿Cuál es la situación hoy donde tenemos por lo menos 3 ciudades en nuestro territorio nacional donde el nivel de objeción de conciencia llega al 100%? Es decir, en la práctica no hay quien haga un aborto. Sí, bueno, eso es el tema del aborto es un claro ejemplo como que la ley no es el fin del camino. Claro. Sino que te abre nuevos frentes de resistencias y obstáculos. Hoy por hoy la buena noticia es que en todos los departamentos del país hay servicios de interrupción voluntaria del embarazo y en estos 5 años de implementación de la ley por lo menos 40.000 mujeres zafaron del circuito clandestino y tuvieron sus abortos en condiciones. Ahora bien, hay cosas que ya hemos demostrado en estos 5 años que el legislador se equivocó. Una de ellas es que las mujeres por liberalizar el aborto no salimos a embarazarnos para abortar, ¿no? La cifra de abortos están dentro, incluso nuestra preocupación es si realmente todas las mujeres que lo requieren están teniendo acceso a estos servicios legales porque hemos detectado fugas del sistema. Pero lo cierto es que no fue una avalancha porque las mujeres no usamos el aborto como método anticonceptivo, sino que lo usamos como la última herramienta que te queda frente a un embarazo no deseado. Lo segundo que quedó demostrado es que las mujeres que ya llegan a los servicios de aborto están
convencidas de lo que van a hacer y saben muy bien lo que van a hacer, por eso hay casi 95% que no desiste. O sea, que montó el legislador toda una parafernalia para que la mujer desistiera de abortar, obviamente sin tener en cuenta que cuando tomamos